Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia en esta presentación de la nueva estación, de las nuevas instalaciones que en Valladolid, en el Centro de Investigación de la Baja Atmósfera, monitorizará los gases de efecto invernadero. Es un placer para nosotros contar para esta presentación, por supuesto, con la presidenta de AEMET, María José Rayo, a la que agradecemos su presencia aquí, y también la de Carlos Torres, que es el director del Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña y también coordinador de la red COCON en España. Y, por supuesto, también la cuarta persona que está en la mesa pues es el director del Centro de Investigaciones de Baja Atmósfera de la Universidad de Valladolid, pero que supongo que muchos le conocen ya, Abel Calle. Muy brevemente, porque voy a dar la palabra pues a los verdaderos protagonistas de este acto, que son pues los científicos y bueno pues la presidenta de AEMET, para que nos pongan en contexto la importancia y la relevancia que tiene esta instalación. La verdad es que muy brevemente pues aprovechar una instalación como la que tenemos, una torre de 100 metros en el término de Viable de los Alcores y que está gestionada por el Centro de Investigación de la Baja Atmósfera, y potenciarla con una instrumentación que agradecemos mucho a AEMET que haga la financiación del equipamiento científico que va a posibilitar que esta estación se conecte en una red europea, en una red internacional, y sea una de las 3 estaciones de dicha red en España, con lo cual pues nos incorporamos pues a una red muy potente, que yo creo que bueno pues tiene varios objetivos, fundamentalmente, por supuesto, captación de datos para ser utilizados de tal manera que coordinadamente pues esta red permita desarrollar estrategias también para el control de los gases de efecto invernadero, pero también para abrir la puerta pues a colaboraciones científicas, de tal manera que pues para la Universidad de Valladolid el poder no solo fomentar las colaboraciones científicas de un grupo muy potente de la Universidad de Valladolid, sino también contribuir socialmente a que tengamos una estrategia, que contribuyamos a tener una estrategia para el control del cambio climático a través de la determinación de gases de efecto invernadero, pues creo que es muy importante para la Universidad de Valladolid y cumple sus misiones. No quiero extenderme más, quiero dar turno de intervención a los protagonistas de hoy, pero sí reafirmar que bueno, pues es un día especial para nuestra universidad y creo que también para el grupo de óptica atmosférica de nuestra universidad, del cual es parte integrante Abel, y aquí veo a otros profesores de dicho grupo, un grupo de óptica atmosférica que trabaja en este ámbito y trabaja además desde hace años, pues por supuesto de manera internacional, y que ha hecho pues expediciones tanto al Ártico como a la Antártida. Y bueno, pues creemos que también aquí va a haber una oportunidad de crecimiento y de impulso para lo que es la investigación de la atmósfera y concretamente del grupo de óptica atmosférica, que nos posiciona científicamente de una manera pues muy buena. Así que un día de alegría, un día de agradecimiento a AEMET, un día de agradecimiento al coordinador en España y sobre todo de felicitación al grupo de óptica atmosférica, al Centro de Investigación de la Baja Atmósfera, y aquí personalizado en Abel, de agradecimiento por todo el trabajo de estos años, pero también pues por este impulso que nos posiciona hoy aquí en este momento. Así que muchísimas gracias, y le voy a dar la palabra, por supuesto, en primer lugar a la presidenta de AEMET. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias, rector. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación. Para mí es un honor poder participar en la presentación de las nuevas instalaciones del Centro de Investigación de la Baja Atmósfera de la Universidad de Valladolid como representante, como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología de AEMET. Yo creo que todos tenemos claro que el cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, y además que no es un concepto ni abstracto ni lejano. Uno de los efectos claros
del cambio climático es que los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, cada vez más extensos, y eso lo estamos viviendo día a día. Y para abordar el reto climático, lo primero que necesitamos es datos de concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Realmente necesitamos datos fiables, datos de observación y datos continuados en el tiempo, es decir, que sean periódicos, fiables y que con todos los requerimientos necesarios a efectos de calidad. Estamos en este momento crucial en el que AEMET, que tiene dentro de sus competencias el seguimiento, la monitorización, la vigilancia de la composición física y química de la atmósfera, tiene que dar un salto importante para ponerse a la cabeza en la situación internacional de redes de observación. Para ello contamos dentro de AEMET con el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, que es un centro que tiene sede en Tenerife. Hoy nos acompaña su director y está coordinando la implantación en España de 2 redes absolutamente fundamentales a nivel europeo. Por una parte, la red AICOS, una red de análisis y medición de gases de efecto invernadero a nivel superficial, con sistemas homologados comunes en toda Europa y estándares también homogéneos. Y la segunda red, que es la red COCON, que lo que mide es en cada punto la vertical de la concentración de gases de efecto invernadero desde la superficie hasta las capas más altas de la atmósfera. Y todo esto requiere mucha ciencia, mucha investigación y investigación y desde luego también tecnología completamente puntera. No me voy a detener en las cuestiones técnicas de estas 2 redes, porque seguro que a continuación vamos a tener la ocasión de hablar de ellas, pero sí que quisiera volver a destacar que en España nos estamos poniendo a la cabeza a nivel internacional en la vigilancia climática, en la monitorización y observación de esta composición de la atmósfera, que es clave para luego permitir otro tipo de investigaciones, hacer que la ciencia trabaje y con ello poder diseñar políticas públicas basadas en la evidencia y que realmente nos ayuden a una mejor adaptación frente al cambio climático. Y abordar estos retos, abordar estas situaciones, va mucho más allá de avanzar en situaciones aisladas. Es fundamental trabajar generando alianzas. Es fundamental que trabajemos juntos, instituciones públicas, instituciones privadas, centros de investigación, agencias estatales como es AEMET. Y esto no es un complemento, es que pasa a ser la esencia de poder hacer realmente un futuro más resiliente. Y en este sentido, por eso es para nosotros, para AEMET, para la Agencia Estatal de Meteorología, tan importante la colaboración que mantenemos con la Universidad de Valladolid. Una colaboración que viene de lejos, porque ya en 1855 se instaló el primer observatorio meteorológico en el tejado del torreón de la capilla de la universidad. Y también tenemos que recordar el año 1978, en el que se creó el Centro de Investigación de la Baja Atmósfera dentro como parte de la Universidad de Valladolid, pero con la colaboración muy importante de un antecesor de AEMET, el Instituto Nacional de Meteorología. Y además el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña y el Grupo de Óptica de la Atmósfera, ¿se llama así? Grupo de Óptica Atmosfera. Eso, es el Grupo de Óptica de la Atmósfera de la Universidad de Valladolid. Llevan muchos años trabajando en una colaboración basada en la confianza y que ha permitido, a través de participación en proyectos punteros a nivel internacional, el mejorar el conocimiento en la medición de aerosoles, en la radiación solar o en la calibración de instrumentos. En definitiva, una colaboración de gran rigor científico y que está siendo puntera a nivel internacional. Y esto además hoy se refuerza con esas inversiones y esa modernización que ha podido hacerse en el TIVA, con una inversión de 600.000 euros para la implantación de esa infraestructura muy exigente que permite esa monitorización robusta tanto a nivel de superficie como en toda la columna en vertical, dentro de una red que se van a implantar en España 12 estaciones
en la península, más 2 en Canarias, 14 estaciones en total, y que, como decía antes, nos van a situar a la cabeza, o sea, en el pelotón de cabeza de los países que hacen vigilancia climática. Y simplemente, antes de terminar, destacar lo importante que es que las entidades del sector público estemos sosteniendo e impulsando todo lo que es la ciencia más avanzada. Este es un claro ejemplo de organizaciones públicas colaborando para proporcionar a la sociedad, pues, datos abiertos, datos fiables, datos en los que se tienen que sustentar otras investigaciones, otros ámbitos de investigación, de innovación, y con los que también apoyamos al sector privado. Pero, en definitiva, la importancia de que el sector público mantengamos, impulsemos todo lo que es ciencia y innovación. Así que termino estas palabras, desde luego, felicitando a todos los que habéis hecho que este proyecto sea un éxito y agradeciendo a la Universidad de Valladolid esta calurosa acogida. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho para saludar aquí al delegado del Gobierno en Castilla y León, a Nicanor Sen, como muestra de la importancia y relevancia que tiene esto para las políticas gubernamentales. También al delegado territorial en Castilla y León de AEMET, que bueno, pues participan aquí en esta reunión en el día de hoy. Y sin más dilación vamos a darle la palabra pues ya a los científicos que trabajan en el campo. En primer lugar, a Carlos Torres, director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Vale. Nada, muchas gracias por las palabras, rector. Y nada, para mí la verdad que es un placer estar aquí en este edificio histórico, pero también porque con la historia digamos, de Izaña, del Observatorio de Izaña, está muy relacionada con la Universidad de Valladolid, porque desde finales de los 80 y los 90 ha habido una relación muy intensa con, tal como han comentado, con el grupo de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid. Es decir, recuerdo las primeras campañas con gente que veo aquí, Victoria Cachorro, en el Arenosillo, y bueno, y de esas colaboraciones pues hemos llegado al punto donde estamos y el poder, digamos, reinaugurar, por decirlo de alguna forma, la estación del CIBA, ahora como uno de las estaciones principales para la medida de gases de efecto invernadero. Intentaré haré una presentación corta, pero intentaré un poco poner sobre la mesa la importancia digamos, de las redes en las que va a incorporarse, digamos, la estación SIVA. Bueno, claro, no lo estoy viendo yo, no de ustedes. Nada, tienen ahí. Vale, vale, genial, sí. Aquí, bueno, he puesto primero una primera diapositiva en la que he presentado las principales redes internacionales para la medida de gases de efecto invernadero. La primera que aparece es GAU, la estación, la red de vigilancia atmosférica global GAU, que es de la Organización Meteorológica Mundial y a la que pertenece el Observatorio de Izaña. El Observatorio de Izaña es un centro de referencia para la medida de los gases de efecto invernadero, pero debido a sus condiciones de contorno, ¿no? Está por su calidad de cielo y medimos en condiciones de atmósfera libre. En la gráfica que vemos debajo, pues vemos cómo en los últimos años pues la cantidad de CO2 año tras año pues sigue aumentando. Y entre todas las estaciones, entre todas las redes internacionales, pues he marcado estas dos, que son ICOS y que es Integra Carbon Observation System, que es un consorcio de países europeos para la medida del carbono y del ciclo del carbono, y la red COCON, que la red COCON, tal como comentó la presidenta, pues mide también gases de efecto invernadero, pero en columna, es decir, no gases in situ, sino en toda la columna. Pues en en estas dos redes, que son de las redes más importantes a nivel mundial, son donde donde se ha integrado la estación SIVA a través de la inversión en la instrumentación que se ha hecho y bueno, y sobre todo la colaboración con la Universidad de Valladolid y con sus grupos de trabajo. Haré un pequeño explicación de cuál es cada una de las redes. La red ICOS, pues tal como comento,
es un consorcio de infraestructuras de investigación europea formado por 16 países. Aunque no se ve muy bien en la imagen, si miran la península ibérica, ven que existe un gran vacío de estaciones. Y eso no es porque no haya, y eso realmente es porque no hay estaciones de medida. Es decir, a nivel nacional tenemos un déficit de estaciones de calidad para la medida de gases de efecto invernadero. Una de esos, a nivel nacional, el nodo nacional de ICOS España está formado actualmente por 6 estaciones. Estas estaciones, eh, la característica que tiene ICOS es que mide el carbono no solo en la atmósfera, sino en los 3 dominios, en atmósfera, océano y ecosistema. En el caso de ICOS España está formado, tal como les comento, por 6 estaciones, únicamente por 6 estaciones. Tenemos 3 estaciones atmosféricas, que serían la estación de Izaña, la estación de El Arenosillo, del INTA, en Huelva, y la estación del SIBA, que es la en donde estamos actualmente, que de la gestionada por la Universidad de Valladolid. Cada una de estas 3 estaciones, digamos, están situadas en una ubicación, digamos, que características del entorno, es decir, son estaciones de fondo. Además de estas 3 estaciones de atmósfera, el nodo español de ICOS está formado por la estación de Majadas del Tieta, que es una estación de ecosistemas en Cáceres, y después tenemos 2 estaciones oceánicas. Tenemos una estación Stock, que está al norte de Gran Canaria, que es una boya instrumentalizada, y después está la estación Canoa Voz, que es realmente una línea de medida, es instrumentación a bordo de un barco que se mueve entre Canarias y Barcelona. Y en esa línea, en ese trayecto, pues hace las mediciones de CO2. Digamos que estas serían las 6 estaciones entre las que, tal como les comento, pues se ha incorporado el SIBA. Y después, por otro lado, tenemos... Uy, vale. Ahí. Y por otro lado, digamos que la estación AICOS, tal como comentó la presidenta, son estaciones de medidas de gases de efecto invernadero in situ. Y después tenemos la red COCON. La red COCON es una red para la medida de gases de efecto invernadero en columna. Utiliza otra técnica de medida diferente, debido a que ya no coges la muestra de aire y la analizas, sino que tienes que utilizar técnicas de fotometría, porque realmente lo que mides es cómo se modifica el espectro de emisión solar por la absorción en presencia de diferentes gases. Entonces, esta red es una red, a diferencia de la otra red, que digamos que las estaciones ya existían, y lo que se ha hecho es que a través de las colaboraciones con las instituciones se ha reforzado a nivel instrumental para que tengan un alto grado de calidad. Esta red sí que es una red que se ha implementado desde cero por la Agencia Estatal de Meteorología. Es decir, es una red que no existía, y a través, digamos, de la financiación del Plan de Recuperación, de Transformación y Residencia, que está financiado por la Comisión Europea dentro de Next Generation, eh, se ha hecho una inversión muy importante para establecer 14 estaciones de medida a lo largo de todo el territorio nacional. Estos serían los puntos los que se han elegido para la ubicación de las estaciones. Y lo que se ha intentado para reforzar las medidas es que varias de estas estaciones previamente ya sean estaciones de ICOS, de tal forma que vamos a tener estaciones híbridas donde simultáneamente vamos a poder medir los gases de efecto invernadero con 2 técnicas diferentes, la técnica in situ y la técnica en columna, de tal forma que fortalecerá todavía aún más los productos y la información que saquemos de estas redes. Las estaciones, bueno, están ahí situadas, pues se ha intentado hacer una distribución latitudinal. Tenemos una estación en La Coruña, donde está perteneciente a la EMET, en los edificios de EMET. Después tenemos la estación del SIBA, que tal como comento, es una estación que va a ser híbrida entre ICOS y COCON. Después tenemos 2 puntos de medida importantes, que son Madrid y Barcelona. En torno a Madrid y Barcelona vamos a situar 4 instrumentos perimetrando las 2 ciudades, porque realmente actualmente las ciudades son como los
puntos de emisión más importantes de gases de efecto invernadero, de tal forma que al situar 4 instrumentos perimetrando la ciudad a través de modelización y con los datos que medimos, podemos determinar la emisión que está haciendo la ciudad. A diferencia, por ejemplo, de las otras estaciones que estamos midiendo en condiciones de fondo, un poco también para determinar un poco cómo se distribuye a nivel general los gases de efecto invernadero, tanto en Madrid como en Barcelona, pues haremos como un zoom sobre esas dos ciudades para determinar cuáles son las concentraciones. Y bueno, y el resto de ciudades de estaciones están ahí indicadas. Digamos que estos son un poquito los objetivos de la estación, de la red COCON que, tal como les comento, estamos implementando. En la parte de abajo en las fotos ven todos los instrumentos que fueron comprados por los fondos de recuperación, que están instalados bueno, digamos, recibieron en el Observatorio de Izaña y se hizo ahí una intercomparación de todos los equipos para después su traslado a las diferentes estaciones. Y en el lado derecho también aparecen otros sistemas, que son un sistema de cobertores automáticos, debido a que lo que queremos dar es autonomía a las medidas. Bueno, un poco por ir acabando, las principales líneas de esta red, pues tal como comento, como pone en la diapositiva, pues es monitorizar las medidas de gases de efecto invernadero de forma estandarizada, reducir el vacío nacional de observaciones, tal como hemos visto el mapa vacío de la península de este tipo de medidas. Después, a través de las medidas de fondo, como las del CIBA, pues son datos muy importantes porque se pueden utilizar por la calidad de estas medidas en la calibración y validación de datos de satélite, de medidas de satélite. Los puntos de medidas, tal como comento ahí, en torno a Barcelona y Madrid, pues son estaciones urbanas industriales por los que podemos determinar las emisiones. Y bueno, todo esto al final se engloba, tal como comentaba la presidenta, es tener datos de alta calidad para poder generar productos que sean utilizables por la sociedad y por los gestores para poder tomar decisiones sobre la mitigación del cambio climático, que es un problema que, como sabemos todos, pues tenemos que si no es a través de la colaboración entre las instituciones y a cada uno aportando su parte, es un problema que no podríamos abordar. Y bueno, ahora ya dejo la palabra a Abel, que ya entrará en más detalle en la estación del CIBA. Bueno, buenos días. Gracias por la palabra. Os voy a presentar de manera muy esquemática la estación CIBA, que se ha mencionado, algunos aspectos concretos de la estación. Como se ha mencionado, sería la tercera estación atmosférica de España dentro de la red AICOS, detrás de Izaña y el Arenosillo, pero hay que destacar que sería la primera de tipo continental, situada en un lugar donde además es un lugar muy adecuado precisamente para las medidas de fondo de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que es un poco lo que se busca. La ubicación de la estación está a unos 40 kilómetros de Valladolid aproximadamente, o algo menos, 35 kilómetros, en el término municipal de Villalba de los Alcores. Podéis ver ahí un poco la foto aérea de la estación. Está compuesta principalmente, bueno, el elemento estrella es la torre de 100 metros, que es lo que permite precisamente tomar medidas de gases de efecto invernadero pues en 3 niveles de altura. El de más altura serían los 100 metros. Luego hay una plataforma de instrumentación que luego comentaré, también muy importante, que complementa las medidas atmosféricas. Una casa principal, claro, donde existen los despachos y lugares precisamente para trabajar, un almacén, etcétera. Y hay que decir que toda la estación, a pesar de estar en medio del campo, pues está perfectamente dotada de una infraestructura de fibra óptica para poder trabajar utilizando comunicaciones a distancia. Esta es un poco la panorámica. La torre, como mencionaba antes, es la torre de 100 metros, en donde se han instalado los aspiradores para medir la concentración de gases de efecto invernadero y otras medidas meteorológicas. Tiene a pie de torre el container que lleva
y está dotado de el analizador de gases y otros elementos necesarios. Este es el interior del container que, como digo, pues consta del elemento principal, que es un analizador de gases, sobre todo de dióxido de carbono y de metano, también de monóxido de carbono, aunque no sea efecto invernadero, es importante dentro del ciclo del carbono, y no estamos midiendo otros, como pueda ser el óxido nitroso, pero sí los principales. Hay unas bombas de aspiración, una estación meteorológica, etcétera. Esto es llevar a cabo la instalación. No es tarea sencilla. Ubicar instrumentación en una torre de 100 metros, como estáis viendo ahí en ese vuelo de dron, donde está ayudando o dando soporte, digamos, a los instaladores en ese momento, pues esto da idea un poco esquemática de la dificultad que tiene el hacer instalaciones de este tipo, porque luego tomamos los datos, pero de alguna manera se nos olvida un poco las condiciones en las que se están tomando, ¿de acuerdo? Eso es un poco da idea de la envergadura de estos estudios. En la fotografía estamos viendo un Tramex que tiene otra instrumentación complementaria. Aquí quiero decir una cosa muy importante, sobre todo de cara a los medios y a la hora de resaltar lo importante del cambio climático. Los dos aspectos más importantes que tiene el estudio del cambio climático son el estudio de gases de efecto invernadero, que está perfectamente demostrado a través del Premio Nobel de Física en 2021, sin ir más lejos, ¿no?, que son los principales contribuyentes al aumento de temperatura. Pero también el caballo de batalla científico son los aerosoles que ejercen en la atmósfera un papel doble. Por una parte contribuyen al calentamiento, al enfriamiento, y luego, importante, la interacción con las nubes. Digo todo esto porque lo que ha conseguido el CIBA ha sido unir estos dos aspectos importantes. La trayectoria en el estudio de aerosoles estaba largamente avalada por el grupo internacional, el grupo de óptica atmosférica, que además tenéis luego la oportunidad de contactar con sus integrantes porque muchos de ellos están aquí presentes. Menciona a Victoria Cachorro y Ángel de Frutos un poco como los directores de este grupo, ¿no? Un grupo con una trayectoria en aerosoles que no solo va en medidas de continentales, en llevar la red, un punto de calibración de la red Aeronet, sino en las campañas en el Ártico y en la Antártida, como mencionó el rector anteriormente. Y por otra parte, pues está a lo que hacemos ahora, que ha sido, gracias al soporte de EMET, integrar el estudio de gases de efecto invernadero. Yo creo que va a convertir esto, al CIBA, en un centro de referencia, sin ninguna duda, a nivel internacional en estudios atmosféricos. Lo que va en esta instrumentación accesoria, que parte está incluida dentro de la financiación obtenida y gestionada a través de EMET, pero hay otra parte importante que ha puesto también el grupo de investigación. El espectrómetro, sí es de la financiación de AEMET. Un espectrómetro es un perfilador vertical de gases para cumplir con los estándares de la red COCON, como mencionaba antes el director de Izaña. Y luego otros instrumentales que maneja el grupo de investigación de óptica atmosférica, como son el fotómetro para medida de aerosoles, cámara a todo cielo, hay un ceilómetro también para perfilar las nubes. Esto es lo que complementa la estación AICOS de gases de efecto invernadero. Eso es lo más importante. Y nada, ahora damos pie, yo por mi parte termino, y os dejo en pantalla, digamos, ese vuelo alrededor de la estación. Son 4 hectáreas y todo lo que hemos mencionado pues está distribuido en esas 4 hectáreas de terreno en medio de una zona rural con unas características incomparablemente adecuadas para estos estudios atmosféricos. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna cuestión, alguna petición de aclaración, aunque nos han detallado muy bien tanto Carlos como Abel el objeto científico de la infraestructura. Si no hay... sí. Nada, saber cuáles son las características que hacen el lugar idóneo para instalar este medidor, ¿no? Bueno, contesto yo, luego si quiere Carlos complementar. En principio, como Carlos ha mencionado, estamos hablando de 2 redes muy importantes. La red AICOS es una red europea que tiene como objetivo obtener los datos de fondo, sobre todo de dióxido de carbono, medidas que empezaron en la isla de Hawái
la figura de mérito bien conocida como es la curva de Killing, donde se empezaron a medir datos de CO2 en lugares que estuvieran alejados de focos de emisiones antropogénicas. En este sentido, por esa parte, la ubicación del CIBA es muy buena, por eso mencionaba antes que es una estación atmosférica y continental. Bien es cierto que la red COCON, que se ha presentado también aquí, busca también otros objetivos, como es complementar esas medidas con lugares donde sí que hay fuentes de medidas antropogénicas, ¿no? O de emisiones antropogénicas, como son el caso de las ciudades. Pero sobre todo el tener una estación rural, en el caso de CO2, pues es muy importante para las medidas de fondo. Digo también claro que estamos ya en unos datos que rondan los 430 partes por millón. Ese sería el contenido de dióxido de carbono actual, que si lo comparamos con de media los 280 partes por millón que existían en la época preindustrial, pues de eso se trata, de poner la alarma sobre ese crecimiento tan continuado. No sé si queréis complementar algo. Sí, bueno, de ICOS más o menos lo que comentaste, y en el caso de Cocon también, digamos que debido a la técnica de medida que utiliza, que al final tiene los datos en columna, uno de los usos de esos datos, pues son datos de alta calidad, tal como comenté, era para la validación de las medidas de satélite. Es decir, ahora a lo largo de este año y en los próximos años se están lanzando las nuevas generaciones de satélites para la medida de gases de efecto invernadero, y esos datos de alguna forma lo tienes que validar con medidas desde tierra. El instrumento está en el satélite, no lo puedes modificar, entonces tienes que saber si el equipo está midiendo bien o no. Entonces, eso de la forma que se hace habitualmente son haciendo campañas en las que, bueno, campaña, es decir, cuando con los pases del satélite sobre un punto donde tú tienes instrumentalizado, pues compara las medidas. Y digamos que tanto el punto del SIVA como el resto de estaciones de fondo de ICOS, pues van a servir, digamos, también para este objetivo. De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias por su asistencia.